Bien, hace un ratico conversábamos de que yo creo que es una posición que todo dominicano tiene que estar claro de ella, y es de que de ninguna forma nosotros podemos estar de acuerdo con que no se combata la corrupción, la impunidad, y que todos los culpables de los procesos vayan y tengan no solo las penas que les corresponden, sino que también devuelvan los valores en la medida en el que estos sean conseguidos. Pero el comentario lo vamos a relacionar con esto, ya que tiene que ver con otra área que es la economía y con un tema que antes de nosotros tratar de explicarlo de la manera, de una forma que la gente entienda, nosotros tenemos que decir que de ninguna forma nosotros estamos diciendo que no estamos de acuerdo con que se combata la corrupción, con la transparencia, con que la gente haga lo correcto y con que todos los procesos se sigan en la medida que se cumplan las leyes y los reglamentos de nuestro país. El comentario es el siguiente. Nosotros estamos viviendo un tiempo en el que antes de la pandemia nosotros ya vivíamos en un mundo complicado, un contexto. Hay que sentarse a ver el contexto en el que está nuestro país y el mundo. Ya cuando comenzó la pandemia, nosotros estábamos hablando de reforma fiscal, estábamos hablando de combatir la corrupción, estábamos hablando de ley de prevención de lavado de activos, estábamos hablando de formalización de la economía, estábamos hablando de inflación, estábamos hablando de alto endeudamiento de nuestro país, estábamos hablando de que los presupuestos no alcanzan, de que gran parte de las recaudaciones de nuestro país se van en el pago de deuda. Y todos estos temas son temas normales y no solo aquí. Estábamos hablando de qué por ciento del Producto Interno Bruto nosotros debemos, hasta dónde nosotros tenemos capacidad de endeudarnos, coger prestado para pagar. Y son temas naturales. Estábamos hablando, recuerdo las famosas declaraciones del gobernador Héctor Valdés Albizu cuando dijo que una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es que ahora hay que lograr que ese crecimiento se derrame hacia abajo, porque la gente no reflejaba que esto, no entiende que esto le llega, como de hecho así ocurre por sus propias declaraciones. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que si a todo esto, que no solo lo teníamos antes de la pandemia, sino que viene una crisis económica, entró una pandemia, se generó una crisis económica, generó nuevo endeudamiento, mucho desempleo, problemas más grandes de inflación, aumento en el precio de los alimentos a nivel nacional y a nivel internacional, aumento de los materiales de la construcción, aumento de los fletes marítimos, por lo que todo lo que nosotros consumimos, ayer me decían a mí que un flete de China subió 6 veces el valor. 6 veces el valor. Entonces, y que eso provoca a veces hasta un 20% en el alza de un material de construcción. Entonces, ¿por dónde vamos? Haciendo referencia de nuevo a que nosotros no estamos de acuerdo, ni nunca vamos a estar de acuerdo con que no se combatan los procesos. Yo creo que cuando hablamos de reforma fiscal, de formalización,
de formalización, de aplicación de la ley de lavado de activos. En fin, de decir, de conseguir que todos esos dominicanos, que aquí todos sabemos que no todos somos corruptos, pero aquí hay una cultura que comienza con que aquí más del 50% de los dominicanos su actividad económica no es formal. Y no solo que no es formal, sino que ha hecho sus números basado en esa informalidad. Y esos números son en la construcción, esos números son en la pulpería, esos números son en la calle. Y más del 50% de esa gente no es que son evasores, ni lavadores, ni nada de eso. El problema es que la economía informal traspasa todo eso al consumidor final. ¿Cuál es mi temor? Mi temor en un país donde tenemos todo lo que hemos mencionado a nivel macro, a nivel grande, y donde hoy tenemos una crisis, donde hoy estamos esperando que le vuelvan a dar incentivo en Estados Unidos a los americanos y a los dominicanos que viven allá para que ese dinero continúe la remesa. Porque si no lo hacen, no va a continuar lo que nos pasó en este año. Entonces, tú tienes que tener cuidado a la hora, en este momento, de entrarle a todos esos procesos de transparencia, de aplicación de las leyes, de hablar de una reforma fiscal, de trabajar con la ley de lavado de activos, de buscar la formalización de la gente, porque ese proceso puede hacer que una parte de la economía que está viva y que es una economía que aquí no se cuantifica fácil, va a hacer que con el aumento de los precios y con la caída de la economía nosotros estemos mal. Nosotros estemos mal. Eso es como yo le digo a ustedes. Imagínense que en su casa usted tiene todo un proceso en el que usted está enseñando su familia, sus hijos, su esposa, a organizar su casa, sus habitaciones, la comida, la ropa, el colegio, la salud, y usted está armando una vida correcta, un plan de vida correcto. Y en medio de una crisis donde pierden el empleo el papá y la mamá, o le bajan el sueldo a la mitad, o uno de los dos pierde el empleo, y las cosas le suben, entonces que tú comiences a decir, vengan acá, tenemos ahora que forzar más el proceso de cambio, el proceso de transparencia y de organización de esta familia. Tenemos que ser más estrictos. No, cuando a ti te cambian las situaciones, tú, aunque estés hablando de lo correcto, tú no debes de presionar mucho. Nosotros siempre hemos tenido mucho cuidado con este tipo de temas, porque nosotros decíamos, y no sé si tú recuerdas, cuando tú decías, Estados Unidos no se mete mucho con cierto tipo de recursos. ¿Tú te has dado cuenta? Que Estados Unidos no se mete mucho con todo tipo de recursos. No averigua mucho. Hay recursos que Estados Unidos no está averiguando. Y aquí mismo hay un porcentaje de la economía que nosotros hablábamos ayer, por ejemplo, la época de los 80 de los Dominican York. Y si en cada época tú estás hablando, oye bien, en este solo momento se cierra todas las inversiones a nivel de política por los controles que están. Pero yo no estoy hablando del dinero de la corrupción, yo estoy hablando del dinero de Junta Central y del dinero que dan los empresarios con el que se hace la famosa logística. Lo controlan. Por otro lado, todos los días están agarrando un cargamento. Perfecto, como tiene que ser, eso es lo correcto. Por otro lado, se prende la ley de lavado de activos, le dan al botón. Por otro lado,
reforma fiscal. Por otro lado, ¿de dónde usted gastó eso con su tarjeta de crédito? ¿De dónde usted gastó eso? ¿De dónde usted depositó ese dinero que tiene en el banco? Pero ese dinero no necesariamente producto de actividades ilícitas, sino de actividades que son tradicionalmente de lo que aquí se llama el negocio informal. Y que nosotros estamos cansados de decir que lo ideal es que todos nos formalicemos y que se aplique la ley de lavado, que venga una reforma fiscal integral donde se abra todo. Y eso es lo correcto. Nosotros a lo que nos referimos y a lo que le tenemos miedo es que en medio de una crisis que ya venía, de hecho, cuando tú aprietas todas esas áreas de forma conjunta, nosotros podríamos tener la gente que cogen y bajan los brazos. Porque yo te voy a decir algo. Cuando a ti te llama un señor y te dice, ay, vendimos la casa de mamá. Vendimos la casa de mamá. Y después a ti tú tienes que hablar de ganancia de capital. Oye bien, no es, ¿qué tú dices? Ay, aguanten eso. No vendan la casa de mamá. Entonces, cada área de la economía, y estoy hablando, la parte más fácil de hablar es la parte que tiene que ver con impuestos y la parte que tiene que ver con transparencia. Porque se supone que en República Dominicana nosotros queremos que hay que combatir el narcotráfico y las cosas, la corrupción y todo eso. Ahora, cuando hablamos de economía informal, mira, mencionamos juego. El juego. Ven acá. ¿Y tú te crees que aquí la ley no prevé que aquí se pague impuestos por el juego? ¿Y a quién se le ocurre aquí, cuando llega a una banca, decir, yo quiero declarar que voy a apostarle 200,000 a ese palé? Entonces, algunos lugares más organizados, a la hora de pagar, descuentan unos impuestos. Pero como toda la economía es subterránea, desde el que sale de su casa a jugar un número todos los días y a comprar una recarga, entonces eso es lo que va a crear el problema cuando tú comienzas a apretar. ¿A qué yo le tengo miedo? Yo le tengo miedo a que tú aprietes tanto la tuerca que se corra. Porque llega un momento que es más fácil no hacer nada. Llega un momento que es más fácil no hacer nada. Aparte de que algunos sectores que son de la economía informal, de la gente que no está organizada, o de recursos que tal vez originalmente vinieron. Por ejemplo, nosotros no tenemos 2 años no tenemos hoy, que el delito tributario es lavado de activos. No tenemos 2 años en República Dominicana que el delito tributario es lavado de activos. Oigan bien, cuando usted decidió ir a una ferretería de su barrio y decirle, ¿usted la quiere con comprobante o sin comprobante? Ay, no, yo la quiero sin comprobante porque yo eso no la voy a declarar. Porque está en su barrio, ¿verdad? Sí. Inmediatamente usted está cometiendo un delito tributario. ¿Y tú sabes lo que es eso hoy? Lavado de activos. Igualito que vender droga. Porque que la gente cree que lavado es droga. Evasión de impuestos. Pero es el momento para coger todas las leyes y todo lo que existe y por todos los lados apretar esa economía.
O coger, por ejemplo, la gente de la remesa, la gente que bregan con prevención de lavado, que comenzaron a mandar $1,000, $2,000, $3,000 para irse comprando un apartamento o para comprar una propiedad o para ayudar a su familia. Y cuando eso vaya, dice, ¿de dónde tú sacaste ese dinero? Entonces, hay una palabrita que en este programa está muy de moda, que es el contexto. Nosotros estamos viendo que en lo que tiene que ver con los controles, tenemos que irnos al contexto, sin decir y sin que se diga, porque cogen el pedacito y no los cortan, que nosotros estamos apoyando lo incorrecto. Nosotros no estamos apoyando lo incorrecto. Yo lo que te digo es que cuando se quieren hacer las cosas, no hay leyes que no le preguntan a los abogados de dónde no le exigen a los culpables de dónde le pagan a sus abogados. Cuando se le quiere buscar la vuelta a las cosas, ¿tú has escuchado alguna vez que le han preguntado a alguien de dónde sacó $1,000,000 cuando alguien está enfermo? No, nunca. ¿Tú sabes por qué no le preguntan? ¿Por qué? Porque se busca de donde sea. Entonces, como lo que tú dices ahorita, el acusado no le ponen pero de que con el mismo dinero por el que lo está cuestionando pague el abogado. El comentario es que ojalá, y guardando las distancias de lo correcto, de las leyes, de los reglamentos, que nosotros tomemos todo esto y decidamos por dónde es que vamos a ir y a transitar en los próximos 24 a 36 meses. ¿Por dónde? ¿Y en qué medida la discrecionalidad con que se aplican todas estas leyes? Nosotros tenemos la capacidad de ir llevando las cosas en la medida de que la economía lo permita. ¿Tú entendiste? Sí. En la medida de que la economía lo permita. Mira, yo tengo una teoría con respecto a algunas cosas que la gente dice, ay, que tú estás... Miren, para algo hay una cosa que se llama fuerza mayor, estado de excepción. No es nada más para comprar. Ayer salió una ley de los ayuntamientos que para los desechos sólidos que se aprobó, ya las empresas van a pagar una cuota al año vía impuestos internos, y lo publicó Impuestos Internos, para lo que tiene que ver con basura. Pero no es el pago de la basura, es para ayudar con los vertederos. Una ley, un descuento. Yo te voy a preguntar algo. ¿Y cuántas leyes aquí se posponen? Y no nos pudimos quedar con basura 2 años. ¿Es correcto? No. No, claro. Ah, qué bonito es la minería, que no haya minería y que todo sea verde y que todo... Pero no podemos posponer unos días, ya que tenemos esto, hasta para que no nos cambie, ya que la cosa está mal, no nos cambie todo al mismo tiempo. ¿Viste en estos días, a propósito de eso, el alcalde de San Francisco de Macorís viene y dice, me están haciendo huelga pidiéndome unas obras que no las puedo hacer tan rápido porque hay que llevar la licitación? Ni siquiera tengo de dónde comprar. Sí, Carlos, pero cuando a ti te están dando en la cara, del lado izquierdo, tú te pones un brazo. Sí. Pero cuando te están dando por todos los lados, por el izquierdo, por el derecho, por abajo, por arriba, ya la cosa es diferente. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay mucha gente que en este momento es por todos los lados. ¿Por qué? Porque por las vías normales, las cosas cambiaron y disminuyeron. Y óiganme una cosa, es verdad que el empleo se restableció y que estamos mejor, pero pregúntele a la gente, a la clase media y a la clase media baja, pregúntele si sus ingresos son los mismos. Y te van a decir, bueno, yo recuperé el trabajo,
pero los 2 picoteos que yo tenía no los he recuperado. Los 2 picoteos que yo tenía, que me representaban casi el sueldo, no lo he recuperado. Porque el chofer que llevaba la muchachita, lo volvieron a contratar. Pero ya a ese chofer no le dan 500 pesos una noche para que la lleve, la busque más tarde, porque no hay salida. El camarógrafo que trabajaba en este canal ya tiene su trabajo, pero no está cobrando las actividades que estaba haciendo adicionales. Pero en adición, lo que está comprando, lo está comprando más caro. Entonces, ese comportamiento que tiene que ver con todo, con dólar, con inflación, con alza de los precios, con el problema internacional, con el problema de la pandemia, y eso que no se pegue una cosa, porque si hay que comprar pastillas para un tratamiento, son 10 y 15 mil pesos. Entonces, esas son las cosas que hay que ver en este momento. Tratar de ver cómo nosotros, sin exagerar y sin abusar, nosotros dejamos que las cosas fluyan un tiempo para no entrar a todos juntos. Bien. Vamos a una pausa.